de el presidente Javier Milei y toda una comitiva importante donde estaba, bueno, gran parte del equipo económico, estaba la ministra de Seguridad, no termino de entender para qué, en la que, bueno, iba a ser primero una bilateral con Donald Trump, después terminó siendo como una reunión de equipos en medio de una conferencia de prensa, en la que finalmente el anuncio que tuvimos fue del presidente de los Estados Unidos haciendo una especie de campaña para el presidente nuestro, diciendo, bueno, si quieren show me the money, voten a Milei, porque si Milei no gana, después también hubo un malentendido si era en estas elecciones o en las del 27. Sí. Pero bueno, y también todas cuestiones diciendo, bueno, si quieren el swap con China lo pueden tener, pero no mucho más, es decir, ya un presidente de otra potencia diciéndonos con quién tenemos que comerciar y relacionarnos. Y nos interesaba hablar de esto con alguien que estuvo en un puesto privilegiado, y cuando se habla de esta suerte de guerra fría comercial entre Estados Unidos y China, alguien que fue embajador en ambos países, en dos momentos distintos, hay que decirlo. Pero Diego Guelar fue embajador en los Estados Unidos de Norteamérica durante la presidencia de Carlos Menem, y luego durante el gobierno de Mauricio Macri hizo lo propio en en la embajada de Argentina en la República Popular China. Diego Guelar está teniendo ahora la amabilidad de atendernos. Muy buenos días, gracias por atendernos, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le voy a pedir que pongan el mayor volumen que puedan porque estoy en un lugar con mucho ruido. Bien. A ver, ahí. ¿Ahí nos escuchás un poco mejor? Ahí está un poco mejor. ¿Cómo puedo? Vamos a capela. Bien. Ahí está. Bueno, ¿cuáles son el análisis de esta semana en materia, bueno, un poco de lo que decía Manuel recién, nuestro compañero, el análisis que hacemos en materia de política de relaciones bilaterales en el caso de la nuestra con los Estados Unidos? Mire, hay dos hechos muy llamativos. El primero, yo fui 2 veces embajador en Estados Unidos, les puedo asegurar que esto no tiene precedentes. O sea, que el Departamento del Tesoro intervenga en monedas marginales, como es el peso, y haga colocaciones en pesos, es inédito, totalmente. Hubo 2 antecedentes en yen japoneses y en euros que no tienen nada que ver con esto, ¿eh? Entonces, el hecho no tiene precedentes y por eso es muy difícil de proyectar hacia el futuro. Como toda cosa que no tiene antecedente en el pasado, es inédito, es extraordinario, hay que agradecerlo, porque si no, nos hubiéramos caído el país, no el gobierno, ¿no? Y hubiéramos caído en un default de 500.000 millones de dólares, que es actualmente la deuda pública argentina. Una tragedia para Argentina. En ese sentido, gracias al Tesoro. Pero el segundo hecho, emparentado con este primero, es que pese a que esto ocurre, la desconfianza en la Argentina, que no es por hechos económicos, sino que ha perdido el gobierno confianza política, ha generado que el drenaje siga, y ya hay 500, 600 millones de dólares puestos en pesos por la tesorería, y yo diría que si el día lunes no juegan muy fuerte 1.000 millones para parar, hacer bajar el dólar y que termine esta sangría, vamos a estar de nuevo en graves problemas. Entonces es extraordinario el apoyo, pero extraordinario que semejante apoyo, el más importante del mundo, no sirva para parar una crisis. ¿Y crees que va a parar? Vamos a ver, esto es suficiente, insisto, es suficientemente inédito como para que no sepamos qué va a pasar. Yo creo que hoy peligra el cargo del propio secretario del Tesoro Bessel si esto le sale mal. Él creía, como creyó Putin, ¿ustedes se acuerdan? Hace 2 años atrás, cuando pensó que en 3 días ocupaba Ucrania y se terminaba todo, bueno, sigue la guerra, no ha podido pasar 1 kilómetro, ha podido avanzar, tiene ya entre muertos y heridos 500.000 pérdidas, y ahí está, ¿no? O sea, las evaluaciones sobre el poder muchas veces no reflejan los resultados, y esto es lo que está ocurriendo, y por eso todo es sorprendente. Claro. Diego, y esto, a ver, porque está diciendo algo que Bessent está jugando su puesto, que es una jugada muy fuerte, inédita, la decía antes. ¿Por qué le parece? Porque digo, a ver, ni Obama en la época ni Trump en la época de Macri, ni Clinton en la época de Menem jugaron tan fuerte por gobiernos con los que estaban alineados. ¿Qué lectura se puede hacer atrás de eso?
No, esto es efectivamente el club de admiradores de Trump, es chico en el mundo, lo integran a la cabeza el presidente Milei y el presidente Netanyahu en Israel. Entonces él está haciendo todo lo posible por apoyar a sus amigos desde una concepción muy poco institucional. Yo nunca vi un presidente americano, y no hay registro en la historia, que haya jugado en la frontera de las instituciones de semejante forma. No hay una carpeta en la Secretaría del Tesoro. Más, la Secretaría del Tesoro está cerrada. Ustedes saben que Sí. Estados Unidos hace 20 días que está discutiendo el presupuesto, que al no estar renovado genera el cierre de la administración. Esto es de una anormalidad que no lo podemos imaginar en términos argentinos. No podemos imaginar esta normalidad norteamericana. Vamos a verlo a distancia, el reflejo de esta intervención en Argentina, que insisto, yo lo agradezco porque realmente en este año tuvimos 3 intervenciones para salvarnos la vida. La primera fue China, que nos prorrogó un vencimiento de 5.500 millones de dólares desde julio del año pasado, hubiéramos ido al default, gracias China, al Fondo Monetario, que nos dio un préstamo de 20.000 millones en mayo, gracias Fondo Monetario, y ahora aparece el Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos que ser conscientes que nuestra máxima expectativa es que haya vida en Marte, que los marcianos sean ricos y nos quieran, suficiente como para que podamos recurrir a ellos. Yo creo que la solución no es externa, no está en Washington, no está en Beijing, no está en Marte, sino está acá adentro, que tengamos la capacidad los argentinos de acordar entre nosotros y con la riqueza que tenemos en recursos humanos y materiales lo pongamos en marcha y no vivamos siempre al filo del precipicio, que realmente es solo producto de nuestra propia incompetencia. Tenemos que autocriticarnos, entender los errores que hemos cometido, que en buena medida es la sociedad fracturada, y hacer la unidad nacional y encarar los problemas como lo encaran nuestros vecinos. Nosotros somos los peores de la región. Miremos lo que hace Chile, Uruguay, Brasil, que tienen grandes diferencias internas, tienen alternancias de izquierda a derecha, y ahí está, riesgo país muy bajo, bajas tasas de interés, tienen todos los dólares que necesitan, crecen todos los años. ¿Por qué somos los peores? No tenemos por qué ser los mejores, pero podemos ser al menos como ellos. ¿Y eso por qué se debe, digamos? Además, hay una serie de miradas que hablan acerca de que, bueno, nuestro país no es un país muy pro Estados Unidos, digamos, como conductas culturales, y que es que el tema no tiene que ser si somos pro americanos o no. Por eso nosotros nos salvaron los chinos, los europeos, todos nos ayudan. El tema es que nosotros somos enemigos de nosotros mismos. Ese es el único debate. Dejemos de ser enemigos de nosotros mismos. El mundo es amigo de Argentina. En 192 países tenemos un solo régimen, no país, con el que tenemos un conflicto grande, que es Irán, porque nos metió 2 bombazos. Con los otros 191 nos llevamos muy bien, y te digo como alguien que ha estado 30 años representando a la Argentina en todo el mundo, que es extraordinario el cariño que el mundo siente por Argentina. El problema no es el mundo, el problema somos nosotros. Bueno, no, está bien, pero lo que decía era en relación a esto de cómo nos ven, porque para Milei o para el presidente, bueno, esto de juntarnos Vos, es como... si querés no me escuches, hagamos un no diálogo. El mundo nos quiere y nos ayuda, y está probado. Por eso te digo, 3 salvatajes del Fondo Monetario, que son todos los países del mundo socios de Argentina, de China y de Estados Unidos. Es decir, con el mundo no tenemos ningún problema. El problema está en que nosotros actuamos mal entre nosotros. Entonces, lo demás es todo secundario. Actuemos bien nosotros y nos vamos a llevar bien con Estados Unidos, con la Unión Europea, que estamos por cerrar por fin una negociación que yo empecé hace 30 años de zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Somos muy estrechos con Estados Unidos, no hay ninguna duda, y nuestra relación con China es muy intensa. Por lo tanto, hoy quizás lo que tenemos que revisar urgente es la relación con nuestros vecinos, a las cuales no le estamos dando bola, y es nuestro lugar en el mundo. Entonces el problema somos los argentinos. No hagamos análisis geopolíticos rebuscados, ni recurramos a grandes especialistas de la nada. No, somos nosotros. No busquemos ningún fantasma externo. Diego, respecto de esta sugerencia o esta idea de de enfriar los lazos con China, que usted decía que son intensos y que está bien que así sea,
Uno ahí en la encerrona del gobierno, que sigue teniendo esta dependencia de la billetera de Besen, que es hasta ahora la última que tenemos, porque como bien decía, China ya hizo... Yo los escucho poco y ustedes a mí no me escuchan nada, por lo que estamos hablando. Con China no tenemos ningún problema, tenemos muy buenas relaciones, Sí, un sí, muy sí. buen cliente de Argentina, le vendemos 80% de la carne y 70% del grano, tenemos inversiones, un tercio, casi 40% de nuestras reservas es un crédito que nos dio el Banco Central chino. No tenemos problema. Y ayer el propio Besen, este señor que está por perder su cargo, por haber creído que iba a salvar a la Argentina con un tuit, ayer explicó en un tuit cómo están reordenando su propia relación con China. O sea, Estados Unidos está negociando intensamente con China, porque además de ser rivales, son socios muy importantes y muy cercanos. Ajá. O sea, el mundo está perfecto para nosotros. Los únicos que no cuajamos somos nosotros, que nos tiramos un tiro, no le digo dónde, cotidianamente, Sí, se entiende. o con una gilet que nos cortamos en pedacitos. Pero no hagamos análisis externos que no responden a la realidad. Encontremos los problemas en casa, ahí los creamos, los desarrollamos y arruinamos nuestro destino. Y esto, perdón, según usted, hasta trascendería a los distintos gobiernos, ¿no? Porque uno entiende que viene, si vienen los problemas, han pasado las distintas administraciones. ¿Cuál es, por qué no se podría solucionar esto? Este problema que Mirá, es nuestro, ¿no? Yo insisto que creo que ustedes no me escuchan a mí. No sé sí, lo si estamos ustedes tienen escuchando. problema de ruido. Yo tengo un grave problema de ruido y los escucho poco. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sería muy sencillo, son 3 cosas para que el mundo crea en la Argentina. Un Banco Central independiente, que pide independencia al Banco Central, aprobar los presupuestos que tenemos en el Congreso. Hace 2 años que no tenemos presupuesto. Eso es como una empresa sin balance. Y completar la Corte, porque sin Corte Suprema no hay seguridad jurídica. Entonces, todos los anuncios de inversiones son condicionados a que resolvamos esos temas. Son todos en casa. O sea, no son con el mundo, son nuestros. Tenemos Congreso, tenemos división de poderes, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Entonces, no busquemos, insisto, fantasmas, cosas raras, dependencias. No. La Argentina depende de la Argentina y depende de lo que nosotros hagamos. Por eso esta elección va a ser muy importante. De paso recuerdo que soy candidato a senador por UCD y que una buena contribución de su importante audiencia sería votarme como senador el 26 de octubre. Estamos en provincia igual, Diego. Bueno, pero hay gente que vive en provincia y vota en la capital. Sí, bueno, puede ser. Bueno, no, yo la última por mi parte es, en este mundo además multipolar, ¿no es como un buen momento para esta idea de... Ustedes saben que no los escucho. Les voy a mandar un gran abrazo, que Listo. tengan buen fin de semana, pero realmente no los puedo escuchar y ustedes saben que duele la cabeza cuando uno habla por total, teléfono no te preocupes. Está sin bien. poder escuchar. Así que Listo. les mando un gran abrazo y muy buen fin de semana. Gracias, Gracias, hasta luego. igualmente. Diego Velar, ahí pasaba entonces, con él conversábamos acerca de lo que ha sido esta semana en materia de política económica. El problema somos los argentinos, dicen el mundo. En realidad lo que pretendía apuntar era que hay una, para Milei, como el gran acierto es juntarnos con Donald Trump, que nos acompañe en materia de política económica, etcétera, etcétera, como si eso fuera lo más esperado como pueblo, y que me parece que un poco lo que está evidenciándose, por lo menos hasta el propio Durán Barba en algunos focus group que contó que es uno de los países más anti-estadounidenses de la región, el nuestro. O sea que además ni siquiera desde ese lugar hay un acierto como construcción de una mirada cultural de no somos pro-yanquis. Un poco desde ese lugar era donde se pretendía el diálogo, pero bueno, también estaba en una actividad difícil, es cierto, cuando estás en algún lugar público poder mantener Sí. escucharse mejor. No,